Bienvenidos a un nuevo vídeo, este segundo vídeo hablando de la definición. En este caso vamos a enfocarnos en el tema de entrenamiento, ¿vale? Cómo afrontar esa planificación de entrenamiento con un déficit calórico, con una definición, ¿vale? Hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta y que van a cambiar, ¿vale? Tenemos que cambiar también un poco el enfoque, nos van a ayudar muchísimo para, ya os digo, afrontar esa etapa de definición. Así que nada, espero que os sirva muchísimo y dentro vídeo. Vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Primero de todo decirte que por aquí arriba tienes el vídeo hablando de todo lo que tienes que saber sobre la alimentación para afrontar esta etapa de definición. Considero que es más importante que conozcamos todo lo que es la alimentación, porque para hacer ese déficit tenemos que entender eso y después un poco sobre este vídeo, cómo afrontar todo el tema del entrenamiento. Y vamos a hablar de cosas muy interesantes, vamos a hablar de los ejercicios, vamos a hablar de rangos de repeticiones, un poco de la mentalidad que hay que tener para afrontar esos entrenamientos. También de los básicos como tal, de powerlifting, y también vamos a hablar de los accesorios, que no dejan de ser ejercicios muy importantes y más en esta etapa de definición. Así que, para empezar, lo primero de todo, tenemos que entender que en una etapa de definición el rendimiento como tal, la fuerza, va a disminuir, ¿vale? Vamos a tener menos fuerza, ya sea que estemos haciendo un déficit calórico por la alimentación, que bajemos comida como tal, o que aumentamos el NEAT, ¿vale? La actividad física, el cardio y demás. Sea cual sea el enfoque que le demos a la definición, ese déficit nos va a afectar en el rendimiento. Primero de todo es mentalizarnos. Como dije en el anterior vídeo, puede haber distintos motivos por los que hagamos una definición, ya sea porque necesitemos entrar en un peso, ¿vale? Para competir, o porque simplemente queramos vernos mejor, queramos bajar el porcentaje de grasa a un porcentaje más saludable. Cualquiera que sea el motivo, tenemos que saber que es muy importante seguir entrenando fuerte, seguir manteniendo la intensidad e incluso entrenar más fuerte que si estuviésemos en volumen. No más fuerte, sino que nos esforcemos más. El objetivo como tal de esa etapa de definición, ya sea más corta o más larga, es no perder fuerza, ¿vale? Intentar mantener toda la fuerza posible, teniendo en cuenta que puede que baje, ¿vale? Ese rendimiento, esa fuerza, sobre todo en los básicos. Os voy a hablar de ejercicios. Como sabéis, pues en una preparación de powerlifting, en una planificación de powerlifting, si estáis con algún entrenador lo sabréis mejor, pero si os lleváis vosotros o habéis visto vídeos de powerlifting, sabéis, sobre todo los primeros bloques, no se suele hacer el ejercicio como tal de competición, sino que se suelen utilizar variantes, ¿vale? En banca, pues bancas con pausa, con tempo, con bandas, en sentadilla igual, con tempo, con pausas y diferentes variantes. Entonces, yo recomendaría que en esta etapa de definición, si nosotros seguimos haciendo los movimientos básicos, si estamos haciendo una barra baja en sentadilla, ¿vale? Que en la sentadilla yo al menos es donde más me lo noto, si hago una pequeña definición o si corto calorías o lo que sea, la sentadilla se nota muchísimo. Entonces, si nosotros estamos haciendo una sentadilla barra baja y empezamos una definición, conforme vayan pasando las semanas, nos va a limitar muchísimo el rendimiento y nos va a afectar mucho psicológicamente. Entonces, para que no nos afecte tanto psicológicamente, yo elegiría variantes. Por ejemplo, en sentadilla, una safety bar, una sentadilla con bandas inversas, ¿vale? Una sentadilla desde pines. En peso muerto, por ejemplo, un peso muerto desde bloques, ¿vale? Variantes que nos ayuden psicológicamente a llevar esa definición, porque obviamente vamos a bajar el rendimiento, vamos a bajar las marcas, pero si nosotros cambiamos y hacemos una variante, si nosotros metemos una safety bar, por ejemplo, vamos a estar un poco perdidos, no vamos a saber con cuántos kilos veníamos y no nos va a resultar, por así decirlo, el decir,
joder, es que estoy cogiendo menos peso que antes, ¿sabes? No lo vas a hacer, no lo vas a decir o no lo vas a saber porque no has estado haciendo safety bar recientemente. Entonces, yo utilizaría esa herramienta, ¿vale? El utilizar variantes que nosotros estemos un poco perdidos y no seamos conscientes de que estamos bajando el rendimiento como tal. Ya os digo, esto nos va a servir sobre todo a nivel psicológico. Después, tenemos que entender que en una etapa de definición, aparte de que vamos a bajar el rendimiento, no es época para tirar fuerte, ¿vale? Tenemos que cambiar el enfoque y además es que aumenta el riesgo de lesión. No es época para tirar fuerte. Así que yo utilizaría estas variantes a repeticiones altas, ¿vale? Mínimo 6 repeticiones. Aparte, porque nos va a venir bien de cara a ese déficit si estamos haciendo más repeticiones, es como que estamos haciendo más cardio. Intenta no coger a menos de 6 repeticiones porque, ya os digo, no vamos a tener la fuerza, vamos a tener más riesgo de lesión y no nos va a servir, ¿vale? Por así decirlo. Y lo que os dije antes, la intensidad, mantener el entrenamiento, o sea, esforzaros como si estuvierais en una etapa de volumen y que así podamos mantener esa fuerza y sobre todo la masa muscular. Como os he dicho antes, vamos a tener que cambiar el enfoque y tenemos que darle muchísima importancia a los accesorios, ¿vale? Centrarnos más en los accesorios, en las prensas, en ejercicios más analíticos y no centrarnos como tal en los kilos, ¿vale? No es una época para tirar kilos, entonces vamos a centrarnos pues en otras cosas, en las repeticiones, en la intensidad, en el esfuerzo que hagamos, en sentir el músculo. No es simplemente, no es época para fijarnos en los kilos, porque aparte de que nos va a afectar psicológicamente, no vamos a aumentar el rendimiento, ¿vale? No vamos a ir semana tras semana cogiendo más kilos porque estamos en un déficit calórico. Obviamente también depende de la intensidad de ese déficit, ¿vale? Si lo estamos haciendo más agresivo o menos, va a depender de muchas cosas. Puede que estéis haciendo un déficit y en las primeras semanas sí que puedas ir progresando, pero de normal no va a ser así. Incluso ya como última opción podéis plantearos el quitar los básicos, ¿vale? El no centraros en los kilos, no centraros en los básicos. Y yo sí que seguiría haciéndolo, pero ya os he dicho, como haciendo variantes o incluso el mismo movimiento, pero ya como último plantearos el no hacer básicos, ¿vale? Centraros en otras cosas. Estamos en lo que estamos, en una definición y hasta ahí hay que cambiar el enfoque. Como dije en el vídeo de la alimentación, no os recomiendo que sea una definición larga, ¿vale? Simplemente que hagáis una definición para llegar al objetivo que queráis llegar. Pero si estáis haciendo power, no os interesa hacer una definición extrema, entonces no hagáis una definición de 8 meses, ¿vale? Haced una definición más corta. Si estáis para entrar en un peso de una categoría, haced una definición que requiera ese peso y no defináis más, ¿vale? Definid lo mínimo posible, lo necesario. Y ya os digo, en esas últimas semanas que estemos dándole más caña a esa definición, sea un poquito más agresiva, pues sí os podéis plantear quitar unas semanas los básicos y después cuando estéis comiendo más y os sintáis mucho mejor, no tengáis riesgo de lesiones y demás, pues ya podéis incluir otra vez los básicos. Eso sería todo lo que quería transmitir en este vídeo, ¿vale? Simplemente que estamos en una definición y tenemos que centrarnos en otras cosas. No os sintáis mal por bajar el rendimiento en los básicos, no os sintáis mal si tenéis que quitarlo, simplemente cambiar el enfoque y centrarnos en otras cosas que también son importantes, que son ejercicios, los accesorios también son importantes y no todos son básicos. Ya sabéis, en el power pues nosotros buscamos mejorar el rendimiento en los básicos, pero si estamos en una definición, si estamos en un bloque de hipertrofia, ya sabéis que se le da más importancia a los accesorios. Yo quería transmitir eso y sobre todo que utilicéis esa herramienta de utilizar variantes, que no os afecte tanto psicológicamente, que yo creo que es lo más duro, porque si además de estar en un déficit calórico nos estamos rayando la cabeza, nos aumenta la ansiedad, el agobio, no descansamos bien, todo eso son aspectos negativos que nos van a afectar en esa definición y en el rendimiento. Entonces, lo más importante, que cuidéis esta de aquí, ¿vale? Afrontar esa etapa de definición, ya os digo, el tiempo que sea necesario
y recurrir a esas herramientas utilizando variantes, enfocándose en otras cosas, en la intensidad, en el esfuerzo de accesorios y demás. Y nada, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os haya servido. Os digo lo mismo que en el otro vídeo, estoy ayudando actualmente a personas, tanto en el tema de la alimentación como en el entrenamiento. Estoy llevando planificaciones de fuerza, de powerlifting. Si estás un poco perdido y necesitas una ayuda un poquito más objetiva y un poquito más profesional, pues háblame, escríbeme, ¿vale? Si no, déjame un comentario y te escribo yo. Y espero que te haya servido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda que nunca es tarde para empezar a crecer. Chao.